Hola. Ahí dentro. Hola a todas y todos. Eh, bueno, vamos a comenzar con la ayudantía. Eh, bueno, voy a esperar igual un poquito a ver si se conecta un poco más, pero mientras voy a poner el resumen, que en realidad hoy vamos a ver una materia que el profe, no sé si la va a ver en realidad, él me dijo que la viéramos ahora en ayudantía, eh, que es respecto a la Nova Love, que significa como ANOVA de falta de ajuste, que es una extensión que se hace a la ANOVA que nos va a permitir determinar si es que un modelo es válido o no es válido. Ya, así que tiene una relación lineal más que el otro igual. A ver, voy a buscar ahora el documento y lo comparto. Mm. Y ahora sí voy a compartir. Bueno, ¿alguien me podría decir si que se está viendo el PDF, por favor? Sí, sí se ve. Ya, súper. Em, Disculpe que ando un poco resfriado, así que ahí voy a sorbeteando de repente. Eh, bueno, como les venía diciendo, ustedes hasta el momento conocen esta parte de ANOVA, que son las primeras dos filas, que es sobre, bueno, y esta tercera también, que es sobre regresión, residuo y el total. Entonces con eso, más que nada con la regresión y los residuos, podíamos saber este f calculado, que después lo comparábamos con un f de tabla, que ese f de tabla va a ser f con el grado de libertad, grado de libertad 1, coma, grado de libertad 2, coma, el porcentaje de confianza, que en general es 0,05. Entonces pasaba que el grado de libertad 1 era el de la regresión y el 2 era el del residuo, ¿ya? Y luego, claro, si es que la hipótesis, o sea, perdón, si es que este F calculado era menor que la F tabla, entonces se aceptaba la hipótesis nula, porque estaba en la zona de aceptación, y entonces se decía de que el modelo no era lineal, porque la hipótesis nula de la primera nova era de que el H0 era que todos los beta I eran igual a cero. O sea que todos los parámetros son cero, entonces no hay relación entre la variable X y la variable Y. Entonces, la idea de este ANOVA, de la primera parte, era de que se rechazara, se rechaza la hipótesis nula. Esa es la idea. Luego está, bueno, como yo les venía diciendo, de que claro, se acepta si es que es menor, porque, bueno, creo que aquí no puedo dibujar mucho. Voy a intentarlo así con esto. No. A ver, bueno, no me acuerdo cómo se buscaban las herramientas de dibujo. Em, pero bueno, la cosa era que estaba la campana, entre comillas, de la varianza, que en realidad no era tan simétrica, sino que era como más tendiendo hacia la izquierda.
pero claro, cuando estaba la zona de aceptación, era porque estaba más a la izquierda que la F que calculamos por tabla, que era esta, de acá, ¿vale? Ahora bien, cuando nosotros agregamos la ANOVA por falta de ajuste, se agregan estos dos parámetros de acá. ¿Qué pasa? Que, como les dije en un principio, la ANOVA por falta de ajuste, lo que nos va a decir es de que si nuestro modelo es válido o no es válido, ¿vale? O sea que si es que efectivamente hay una relación lineal, y si es que, porque pasa de que de repente ambos pueden tener esta relación correcta, o sea, se puede rechazar la hipótesis nula, pero en esta parte de acá se ven de que los resultados del modelo se otorgaron porque hubo cierta, a ver, perdón. Lo que pasa es que con esta parte se analiza más que nada el error que van a ver en los modelos. Entonces se dice de que si ese error que va a estar, que esta parte de acá, se desprende mucho, o sea, más que nada por error puro, que significa que es el error al tomar los datos. Por ejemplo, en una muestra de presión versus temperatura, si me dan 4 datos de presión, o sea, hay 4 valores de presión que serían nuestra X, que dan un bar, y esos 4 valores de presión nos dan una temperatura de, no sé, 10 grados, 12 grados, 16 grados y otros 12 grados. Pasa que de repente el error se debe más que nada a que en el momento en que uno miró un bar, había, no sé, 1.4, o sea, perdón, 14 grados, pero claro, después uno se dirige a mirar la temperatura y vio que en realidad bajó, pero no se dio cuenta de que en realidad también había cambiado el valor de la presión, como cosas así. En realidad no se me ocurren tantos ejemplos mucho más explicativos, pero a lo que va es que en realidad el error se debe al operador o al sistema como en la vida real, por decirlo así, el momento de tomar los datos. En cambio, lo de falta de ajuste se refiere a de que el error no se debe a este error puro, que es el error que les explicaba recién, sino que más bien a que falta un mejor ajuste, o sea, como un mejor modelo. Porque claro, nosotros trabajamos con el método de los mínimos cuadrados, pero en realidad hay muchos métodos que siempre se están saliendo nuevos métodos para poder calcular un modelo mucho más eficiente. De hecho, hay programas que requieren de un procesador súper bueno, y bueno, de una máquina así, pero increíble para poder optimizar lo mejor posible. Y, y al final eso es lo que la diferencia entre ambos parámetros. La cosa es que, claro, ahora hay nuevos grados de libertad, hay nuevas sumas cuadráticas y hay nuevas sumas cuadráticas promedio, claramente. Y luego, el F va a ser calculado parecido a como era antes, regresión partido en residuo, pero ahora va a ser falta de ajuste partido por error puro. Eh, pero claro, ¿qué pasa? Nosotros tenemos, voy a ir explicando desde el principio, de esta parte de acá, qué significa todo lo que yo puse. ¿Vale? Cualquier cosa me preguntan porque puede que al verlo así quede un poco extraño, pero la verdad es que esta es la forma más simplificada sí, y que abarca como toda la información. Esto es lo mejor posible. ¿Ya? Primero que todo, sucede que en un principio uno como que siempre ponía que este valor era 1, ¿vale? Pero en realidad este valor, o sea, en realidad como que este valor depende mucho del número de parámetros que acompañan una variable. Ya, o sea, no siempre va a ser 1 ese valor, sino que, por ejemplo, si es que nosotros tenemos nuestro modelo tenemos A más A más B por X más C por X
cuadrado, ay, perdón, x al cuadrado, así, tendríamos que b y que c acompañan a la variable, que sería en este caso x y x cuadrado. En cambio a no, entonces esta acá sería 2, ¿vale? Pero vamos a ver que en el modelo que, por ejemplo, que está en la ayudantía de ahora, vamos a tener el mismo caso que un modelo parecido, pero sin el intercepto. O sea, va a ser b por x más c por x al cuadrado. Entonces, aquí vamos a tener lo mismo. Vamos a tener un modelo que en realidad van a dar valores distintos de los parámetros, pero el k, que es el número que acompaña a la variable, va a ser igual. K es igual a 2, ¿vale? Es diferente al valor de P que hablábamos antes en el error cuadrático medio, por ejemplo, porque si se acuerdan, el error cuadrático medio era la suma cuadrática del error partida en n menos P, ¿vale? Entonces, el PS se refiere al número de parámetros. Y en el caso del primer modelo este sería 3, y en este caso sería 2. No sé si se entiende la diferencia, si es que no, me avisan. Ya entonces eso es importante. Este es el K. Luego está residuos, que en general es más fácil entenderlo con que residuos es el total menos la regresión. Entonces es n-1 más k. O sea, perdón, n-1 menos k. Entonces agrupamos simplemente factorización y nos queda así. N menos k más 1. No es necesario que se lo aprendan así porque justamente como yo lo decía, total menos regresión. Y luego pasa que están estas nuevas dos filas. Y lo que debemos calcular es sobre el error puro, ¿vale? Porque pasa que el error puro se va a otorgar solamente para los datos donde tengamos X repetida, ¿ya? Por ejemplo, me voy a ir a la ayudantía, que aquí lo vamos a ver y lo vamos a entender mejor. Que por ejemplo aquí tenemos semanas y contaminantes. Tenemos, por ejemplo, dos datos de semana 10 y contaminantes diferentes, o sea, valores de contaminantes diferentes. Tenemos aquí otro grupo de 20, aquí otro de 22, y aquí mismo otro grupo con 4 datos diferentes para la semana 25. Que si se acuerdan, perdón, esto había que evaluarlo por homocedasticidad para ver si es que las varianzas tienen que ser iguales, y ahí se cumplía ese supuesto. Pero claro, en este caso, solamente nos vamos a fijar en que en estos grupos que se repiten, ¿vale? Entonces sería esto, este de acá, ese de aquí, estos 22 de acá también, y los 5 de 25. Ahí me quedé. Vale. Entonces, vamos a tener estos 4 grupos, y lo que nos dice acá es de que hay que hacer la suma de cada grupo menos 1. Con eso me refiero a que tenemos que sumar el número de datos repetidos de cada grupo. Entonces, en el grupo 1, que es de 10, hay 2 datos, entonces le restamos 1. Entonces ponemos grupo de los números 10, o sea, semana 10 le voy a poner, grupo semana 10, 2 menos 1. Entonces me quedan 1. Después, grupo de semana 20, también son 2, le resto 1, que siempre se resta 1. Luego el grupo de semana 2, o sea, perdón, semana 22, son 2 menos 1, y se suma. Y el grupo semana 25, que son 4 menos 1.
se quedan 3. Entonces, el total serían 6 grados de libertad para esta tabla que está acá. ¿Ya? Entonces aquí sería 6. Y luego para la falta de ajuste, lo que se hace es solamente restar los residuos menos el error puro. Porque, como les decía, esta nueva parte de la nova es por falta de ajuste. O sea, perdón, por falta de ajuste que se refiere a los motivos del error. Disculpen. Eh, con respecto a la suma cuadrática, ya hemos visto las primeras, que la primera es el modelo menos el promedio de los datos reales. La de los residuos son el modelo menos el, el dato real. Y el total sería el real, los datos reales, menos el promedio de estos mismos datos reales. ¿Ya? Y ahora pasa que para el error puro, porque siempre hay que calcular solamente el error puro, y la falta de ajuste es como residuos menos error puro. En general va a ser así. Y pasa que en esta parte del error puro lo que hay que hacer es sacar el error, o sea, la diferencia entre estos valores que se repiten. O sea, entre estos, sacarle un promedio a esto y sacarle la varianza a todo. Entonces, lo que vamos a hacer en esta parte, bueno, lo voy a hacer esto lo voy a hacer aquí aparte. Está, por ejemplo, para el grupo 1, grupo semana 10, va a estar 10, o sea, el promedio va a ser 20 más 19 partido en 2. Entonces el promedio, y esto va a ser 19,5. Entonces luego hay que sacar la diferencia entre cada dato y el promedio que nos dio. Entonces para el dato 1 nos va a dar la diferencia 20 menos 19,5, 0,5. Y para el dato 2 nos va a dar menos 0,5. Luego para el otro grupo S20, lo mismo. El promedio, 29 más 31 partido en 2, eso es igual a 30. El dato 1 va a ser, la diferencia va a ser 30 menos 1, o sea, perdón, 30 menos 29, 1, y el dato 2, menos 1. Y así. Para este también va a ser más 0,5 menos 0,5. Y acá en este también hay que sacar la diferencia, así a cada uno. Y luego que tengamos toda la diferencia, lo elevamos hacemos como la suma cuadrática. Es lo mismo como habíamos calculado el error, por ejemplo. Sacábamos esa diferencia y luego lo elevábamos al cuadrado cada cosa y lo sumamos. En esta parte es lo mismo. Aquí tenemos el error, por decirlo así, y luego tenemos que sumar todas las cosas al cuadrado. ¿Ya? Entonces, luego si tenemos esto, restamos lo que es residuos menos el error puro, lo que acabamos de calcular, y vamos a tener la suma cuadrática de esta parte. Y luego la suma cuadrática promedio es la división con los grados de libertad, como siempre lo hemos hecho. Y como ya le había explicado, el fn de ANOVA LOF sería la falta de ajuste partido por el error puro. Pero algo importante que aquí se me olvidó anotar es de que la hipótesis nula de esta nueva parte de la ANOVA LOF va a ser de que el modelo es válido. ¿Vale? Esa es la hipótesis nula. Entonces ahora nos conviene en realidad
aceptar la hipótesis nula. Entonces la primera es ideal que se rechace y la segunda que se apruebe, ¿vale? Eso es muy importante. No sé si tienen alguna duda, porque si no pasamos a la ayudantía. A la ayudantía como tal, los ejercicios de acá. ¿No? Vale, entonces démosle. No, nada. Entonces, el ejercicio dice, los siguientes datos muestran la concentración de contaminantes eh, en muestras de un producto respecto a la cantidad de semanas desde que fue producido. Se analizaron 20 muestras, donde los resultados son los siguientes. Muestra la tabla y dice, ajuste los datos al modelo, y es igual beta por x más alfa, la típica ecuación de la recta. Realiza una prueba de bondad de ajuste obtenido mediante una tabla de análisis de varianza. Vamos a leer al tiro todas las preguntas porque vamos a hacer como todo de uno, que es más como de lo mismo. Luego dice la B que su compañero que también realizó el ajuste le comenta que el modelo Y es igual B por X, que es como una ecuación de las rectas, que lo que pasa por el origen, es suficiente para modelar el problema. Realice el ajuste con un solo parámetro y pruebe la bondad del ajuste. Compare con lo obtenido por usted en A, o sea, compare lo obtenido por usted en A. Y luego la C dice que grafiquen ambos modelos en conjunto con los datos experimentales y comentar las diferencias entre ambos modelos. ¿Ya? Entonces, pasamos acá. Y ya tengo hecha más o menos la planilla de lo que hay que hacer. Bueno, aquí le voy a poner cualquier valor. Tenemos aquí la semana y los contaminantes. Yo ya puse en rojo lo que habíamos destacado en el PDF, que son las semanas que se repite X, en este caso el 10, 20, 22 y 25. Y bueno, como siempre, bueno, hay diferentes formas para sacar los modelos o sea, perdón, los parámetros de los modelos, como ya lo hicimos y lo estudiaron para el certamen 2. Entonces aquí lo que vamos a hacer va a ser en esta parte poner beta por X, que va a ser este acá, más alfa. Aquí me faltó por así. Este va a ser la resta entre ambos. Y por otro lado, en este modelo 2 va a ser beta por X. Aquí me equivoqué porque no le puse el F4. Ahora sí. Entonces esto nos queda como beta por X. Tiramos todo para abajo y sacamos el error. Y lo que voy a hacer ahora va a ser a cada modelo sacarle por solver cada parámetro. Espera un poquito. Ya. Entonces por solver vamos a sacar esto de acá. Em, tenemos que establecer el objetivo, que va a ser esta suma cuadrática de este error de acá. Ahí no lo estableciendo. Aquí. Y bueno, queremos el mínimo variando estas dos de acá. Convertir sin restricciones en no negativas. Y nos da estos dos valores. Nos da una suma cuadrática de 38. Y luego aquí lo mismo. Entonces ahora establecer como objetivo la suma cuadrática. Queremos minimizar el valor
de esto variando solamente el valor de la variable beta. En no negativas, y ahí nos queda 1,37. Y ahí tenemos los tres parámetros que nos importan, ¿vale? Da una suma cuadrática de 3,16. Ya nos da mucho mayor. Entonces aquí lo que nos preguntaban era sacar una prueba de bondad de ajuste a través del análisis de varianza. Entonces, para eso, vamos a sacar primero que todo cuánto es la suma cuadrática del error puro, y con eso vamos a sacar el del ajuste, ¿vale? Acuérdense que era residuos menos error puro. Y también claramente vamos a tener que sacar la de los residuos, pero si se dan cuenta en realidad, esta ya la tenemos lista porque es esta suma cuadrática. De aquí. Esto de acá sería esto de acá. ¿Vale? Entonces nos falta solamente la del error puro, que esa la vamos a traer para acá. Vamos a hacer una tabla aquí al ladito para que sea más evidente cómo se calcula los grados de libertad y la suma cuadrática del error puro. Primero que todo, se saca promedio de la I de estos datos repetidos, ¿ya? Para cada grupo. Todo lo se hace por separado, promedio de cada grupo, ¿vale? Promedio de estos cuatro grupos. Entonces ahí vamos a tener los promedios que vamos a poder sacar la diferencia entre cada dato y su promedio. Entonces vamos a tener aquí vamos a sacar la diferencia de cada uno. Y ahí nos da. Entonces la suma cuadrática que ponemos, igual que como para la suma cuadrática del error, ponemos eh, todos los errores de los grupos y en suma cuadrada, en suma cuadrática. Aquí es lo mismo, lo que ya habíamos hecho para el otro certamen. Suma cuadrática de esta parte de acá, ¿vale? Entonces ahí tenemos la suma cuadrada, la cuadrática, y pasa que a los grados de libertad, como yo ya lo había dicho, era 2 más 1, o sea, perdón, 2 menos 1 por el primer grupo, otros 2 menos 1 por el segundo grupo, otro más por el tercer grupo, y cuarto menos 1 porque son 4 datos menos el 1 que siempre se resta. Con eso nos da 6 grados de libertad. Entonces, nos da aquí en error puro 6, y ahí también nos da 6. Y en esta parte de acá nos da esta suma cuadrática de acá, y aquí lo mismo. Si se fijan, esto no tiene nada que ver con el modelo que nosotros calculamos. Entonces, independiente de cuál elijan, siempre van a debiesen tener los mismos valores. Si que hay alguna diferencia es porque hay un error entre medio en el cálculo. Entonces, nos faltan los grados de libertad, primero del residuo, para poder calcular todo junto, que si no se acuerdan, era n menos k más 1, ¿vale? N va a ser, n va a ser el número de datos de esto de acá, contar cualquiera de estas columnas. Son 20 datos, ¿ya? Y k, yo le había dicho de que era el número de parámetros que acompañan una variable. Entonces,
tenemos acá el modelo. El único parámetro que acompaña a la variable es beta. Y en el otro lado también, pues, beta. Entonces nuestro K va a ser 1. Entonces al final esto nos queda como n menos K más 1. Y nos queda como 18. Entonces en ambos lados, aquí nada que ver, acá, 18 y 18. ¿Vale? Aquí, como yo les decía, esto es coincidencia de que en ambos el K sea 1. Porque de ser, por ejemplo, una cuadrática esto, habría tenido un K de 2 y esto hubiera tenido un K de 1. Entonces, eso es un análisis que se hace ya para cada modelo. Entonces, con esto, nosotros sacamos la diferencia, habíamos dicho residuos menos error puro, y aquí lo mismo, un residuo menos error puro. Aquí exactamente lo mismo. Y aquí sería la división entre la suma cuadrática y su grado de libertad. Aquí lo mismo. Y luego el F, entonces habíamos dicho que se calculaba con, primero arriba va el ajuste, el error por falta de ajuste, dividido en el error puro. Nos da eso. Por otro lado nos da este que tenemos acá, error falta de ajuste, dividido error puro. Y nos da 31,18, ¿vale? Como ya lo había mencionado antes, es importante en esta ANOVA de que la hipótesis nula se apruebe. Porque la hipótesis era de que el modelo es válido. ¿Ya? Entonces pasa que si ya nosotros vemos que en realidad tenemos un valor muy alto, que esto ya se puede considerar muy alto, vamos a ver al tiro de que en realidad se rechaza. Pero claro, cuando ya son valores así, hay que, bueno, igual de todas formas siempre hay que comprobar de que hay que calcular el F de tabla y ver si es que en realidad se acepta o se rechaza. ¿Ya? ¿Cómo se ingresaba el F de tabla? Era que tienes que hacer el grado de libertad eh, del primer factor, el grado de libertad del segundo factor y el porcentaje de confianza. Entonces, el grado de libertad del error de falta de ajuste sería 12. Grado de libertad del error puro, 6. ¿Ya? Entonces, tendríamos que buscar en la tabla este valor de F para 0,05. Justamente aquí está calculado. 0,095, el 12 y 0,66. ¿Ya? Y aquí nos da 4. Si se fijan como como lo digo, como ambos tienen los mismos grados de libertad, entonces en realidad este F va a ser igual en ambos. ¿Ya? Y luego cuando ya tenemos eso, podemos verificar si es que efectivamente se acepta o se rechaza. Entonces, si nuestro F de tabla es 4 y este como es menor, entonces se aprueba, o sea, se acepta el modelo. Se acepta la hipótesis nula. O- En cambio en esta, como ya se había dicho anteriormente, se rechaza la hipótesis nula. El modelo no es válido. ¿Vale? Esas serían las conclusiones.
Luego, de todas formas, se puede hacer la suma y resta de acá de los residuos, de la regresión, que bueno, esto ya lo saben calcular, esta nueva de acá, y pueden calcular el otro f, para saber la otra hipótesis nula si es que se acepta o se rechaza. ¿Ya? Y luego ya lo último, decía que en realidad había que graficar esto y, ver cómo se da en realidad. Vamos a ver que efectivamente hay uno de los modelos que sí tiene un mayor ajuste que el otro. Entonces sería contaminante o en punto, sería en línea. Entonces así queda. Si se fijan, a ver, espera, no me acuerdo cómo cambiarle el color. Ah, no, pues está bien así, en realidad. Bueno, ahí estarían los modelos, y claramente hay uno que se ajusta más que el modelo 1, el modelo que es la ecuación de la recta completa. ¿Vale? Entonces, eso es el ejercicio 1, no sé si tienen alguna duda. Si no, pasamos al ejercicio 2, que en realidad es súper cortito, es de un control que, bueno, ya no le hacen control, pero antes sí se hacían. Que en realidad mostraban esta tabla. Yo creo que se me va a cortar ahora como en 3 minutos más. Vamos a ver si es que alcanzamos a hacerlo, porque en realidad es cortito. Ya, dice completa la siguiente tabla de análisis de varianza para el modelo, esta es la ecuación de la recta típica. Luego, dan solamente esos datos y hay que saber cuánto nos va a dar f. Claudio, Sí, dime. sí que estamos viendo el Excel todavía. Oh, gracias. Sí, ahora sí. Vale, entonces, eh, nos dan esta ecuación de la recta, la típica, y nos muestran esta gráfica, o sea, perdón, esta tabla, con ciertos valores que ya están ahí puestos, de la suma cuadrado por sobre todo, y nos dicen de que si de acuerdo con los resultados obtenidos, para un nivel de significancia de 5%, determine si las siguientes hipótesis nulas son aceptables y concluye sobre el resultado. Y si se fijan, aquí les ponen justamente la hipótesis. La primera es sobre esta f, que todos los parámetros son cero. Eso sí quiere decir que no hay, no hay relación lineal entre ambas variables. Y la segunda es de que el modelo es bueno, que es la que queremos aceptar. Me queda 1 minuto 52, así que les aviso de que tienen que entrar al mismo link. Y ahí empezamos de nuevo, ¿vale? Con esto. Voy a cortar al tiro mejor para que no se me corte en la mitad de la explicación. Así que nos vemos en ese.